Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado. Hoy quería comentar con vosotros una pregunta que me han hecho que pienso que es bastante interesante. Y es, ¿puedo dejar de ser residente fiscal en mi país de origen si me voy en barco o si me voy en autocaravana? Mm, bueno, hay muchos de vosotros, muchos o algunos de vosotros, que realmente lo que quieren no es irse a vivir a otro país, sino que, bueno, pues a lo mejor tienen un velero, un barco, o están montándose una camper, una autocaravana, y lo que quieren es, pues nada, ponerse a echar kilómetros y irse del país, visitar mundo y a ser posible, pues dejar de pagar impuestos o dejar de tener todas esas obligaciones que vienen con la residencia en un país concreto. Um, entonces, claro, aquí la cuestión es, ¿esto es posible? Es decir, ¿realmente puedo coger mi camper que me he montado o que me he comprado, o mi barco y dejar irme del país, no pisar el país y dejar de ser residente fiscal? Vamos a ver, en principio no hay ningún problema, ¿vale? Para dejar de ser residente fiscal en un país, sea el medio que sea el que uses para salir de él. ¿Qué pasa? Que es importante que cumpláis con los requisitos o no cumpláis con los requisitos que os convertirían en residentes fiscales en el país. A saber, pues generalmente el tiempo que resides en ese país, los periodos que pasas allí. En España estaríamos hablando de los 183 días. Los vínculos económicos, que ya no estéis trabajando o teniendo a lo mejor ingresos, o la mayor parte de los ingresos, o la mayor parte de vuestras inversiones, o de vuestros activos en ese país, que a lo mejor no tengáis una vivienda a vuestra disposición. Esto en el caso de España no es tan importante, pero en otros países sí que lo es. Bueno, al final esos son el centro de intereses vitales, donde si siguen tu cónyuge o tus hijos viviendo en el país. Bueno, todas estas cosas son clave a la hora de decidir si eres residente o no. Pero claro, si una persona deja de tener casa en el país en el que vivía, no tiene ya vínculos económicos ni inversiones en ese país, eh, no pasa ya tiempo, porque a lo mejor pues se va ni los 183 días, ni un mes, ni 2 meses, porque se va y ya no pasa tiempo allí. Entonces, claro, dejarías legalmente de ser residente fiscal en ese país y da igual que hayas salido del país en coche, en autocaravana, o en avión, o en barco, o en submarino, ¿vale? No importa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos países que para dejar de ser residente en ellos, eh, pues existen ciertas formalidades, ¿no? Entonces, si esas formalidades incluyen indicarles tu residencia en otro país, o incluso mostrarles un certificado de residencia de otro país, o un permiso de residencia o cualquier cosa, pues claro, si no os vais a otro lugar y os quedáis allí, no vais a tener estos documentos y por lo tanto no va a ser un problema de que seguís siendo considerados residentes fiscales en ese país por las leyes de residencia, no, es simplemente porque no podéis daros de baja formalmente, porque no tenéis forma de hacerlo, ¿no? Otro problema también puede ser el tema de las ausencias esporádicas, que hay países como en el caso de España, que si no pasas, vamos, que si no tienes realmente intención de estar en el otro país, pues pueden considerar eso una ausencia esporádica. Hoy por hoy en España esto tiene un límite, es decir, que si realmente pasáis 6 meses fuera, ya no se puede considerar que eso sea una ausencia esporádica. Pero bueno, con ausencias más cortas, eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría hacer una persona, ¿no? O qué debería hacer en el caso de España, por ejemplo, que ahí claramente, pues, bueno, hay que rellenar un formulario y hay que decir a dónde te vas. En otros casos, en otros países, como Alemania o como Austria, simplemente te das de baja y ya está, no necesitas aportar pruebas de tu nueva residencia.
En Italia, en Francia tampoco. Francia puede ser diferente según el caso, pero para un extranjero que no tiene ya nada con ello, pues también funcionaría. Pero por ejemplo en Portugal te piden saber a dónde te vas y te piden también una prueba de tu nueva residencia en el extranjero, que puede ser pues cualquier documento oficial, en principio del ayuntamiento, lo que sea. Y España pues es también un poco parecido, pero bueno, hay otros países que incluso quieren llegar al certificado fiscal, y España en algunos casos también quiere llegar al certificado fiscal. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para poder irte en barco o en camper, en autocaravana, del país y dejar de ser residente fiscal? Bueno, pues en principio necesitarías algún tipo de dirección, algún tipo de residencia, por lo menos durante un tiempo en otro país. En este sentido, pues bueno, hay países que te lo ponen fácil. En los casos que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Tanto Francia como Italia, como Alemania, como Austria, uno puede irse a estos países, alquilar ahí algo, una habitación, aunque sea, y darse de alta en el ayuntamiento. Luego, antes de cumplir, digamos, los 6 meses que te convertirían en residente fiscal en el país, pues te vuelves a dar de baja y mientras tanto, pues has tenido todos los documentos que España o Portugal pues te haya podido pedir para darte de baja. Luego también hay países como Paraguay en los que te puedes conseguir incluso un certificado fiscal y no pagarías impuestos, por lo tanto, pues no te importa allí cumplir con las reglas para convertirte en residente fiscal, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, en estos otros países por los que podrías perfectamente pasar al irte de España pues eso, en algún vehículo, pues eso, en un coche o en una autocaravana, pues podrías parar en estos países, hacerte ahí con una dirección durante unos cuantos meses y así darte de baja, ¿vale? Pero bueno, pues es curioso, ¿no? En este caso el problema no es la ley, sino realmente es más la forma, es lo que hace que al final pues tengamos que dar todos estos pasos adicionales para poder dejar de ser residentes fiscales. Hay casos también en los que incluso en España uno puede darse de baja con el 030, dar los datos de una dirección de fuera y ya si no tienes absolutamente ningún vínculo, ingresos ni nada en España, te pueden dar de baja incluso sin una prueba de tu residencia fuera. Pero bueno, esto no tiene por qué ser así y pueden perfectamente pedirte pruebas de tu residencia fuera, por lo tanto, bueno, sobre todo si todavía estás en Europa, porque cuando estás fuera de la Unión Europea y del espacio económico, vamos, de Schengen realmente, pues suelen darte de baja más fácilmente. Así que nada, si tenéis planes de salir en barco o en camper, pues en una consulta podemos ver un poco más a fondo tu caso, porque tendríamos que mirar también qué vínculos tienes todavía con el país y podemos ahí también ver cómo podemos hacer para bueno, aclarar estas formalidades y que no sean un problema para que dejes de ser residente fiscal en España o en el país del que te quieras ir. Cualquier cosa, aquí nos tienes en Libre Estado. Hasta la próxima.